Bien, qué bueno. Me alegro de verles nuevamente. La semana pasada, por otras razones, no pude estar por aquí, pero ya me estaba preparando para este evento. El pastor ya con tiempo me había anticipado que me correspondería estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Y bien, hoy día vamos a resolver algunas de las preguntas que normalmente nos hacemos. Por ejemplo, ese que está ahí. Dios y la extensión del reino. Y tenemos como la idea del Antiguo Testamento que se les concedió al pueblo judío la importante labor de extender el reino de Dios en medio de las naciones, en medio de la tierra. Y después tenemos la idea de que esto pasó a manos de los gentiles. Y como que los gentiles no hicimos caso, no hicimos cargo de la extensión del reino de Dios acá en la tierra. Entonces siempre hemos tenido esas dos preguntas o premisas también con respecto a cómo Dios iba a hacer esto. Pero la verdad que estudiando la Biblia y adelantándonos un poquitito en muchas de las cosas que iban a ocurrir en el Nuevo Testamento, a partir de Jesucristo, nos podemos dar cuenta que en el Antiguo Testamento también Dios ya estaba haciendo algo importante entre medio de las naciones. Es así como podemos encontrar muchos de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, profecías relacionadas con naciones, con pueblos que no eran judíos. O sea, nos podemos dar cuenta entonces que Dios tenía un interés también en las naciones que no eran judías, que no era el pueblo, como decimos realmente, el pueblo escogido de Dios. Si bien es cierto, el pueblo de Israel fue preponderante en cuanto a la extensión y a traernos la revelación de Dios en medio de las naciones, y que a Dios, a él le plació en su voluntad que fuera este pueblo que trajera su palabra. Los que hemos estudiado su palabra y hemos visto cómo se inició todo esto, nos podemos dar cuenta que sí, Dios así de esa forma actuó, ya que la gran mayoría de los escritos que nosotros hoy día tenemos provienen de la cultura judía. Por lo tanto, tenemos de alguna forma un acervo que viene del pueblo judío hacia nosotros, a través de la palabra. Por lo tanto, Dios de alguna forma se estaba ya moviendo en medio de las naciones y Él estaba trabajando para que llegáramos a esto, a la iglesia. Pues la iglesia entonces se transforma en la acción más importante de Dios en medio de los hombres. Dios se revela de tal manera a los hombres, se revela a través de su palabra, a través de la presencia de Jesucristo, caminando en medio nuestro. O sea, Dios mismo, Él se acercó a nosotros. Y Pablo dice que Él se hizo hombre, y se hizo obediente, se hizo siervo. ¿Para qué? Para estar con nosotros, para poder entenderlo. Una vez escuché así como una historia de que venía una inundación y un niño se dio cuenta de que esa inundación iba a caer en medio de un agujero donde él tenía había hormigas, había un nido de hormigas, y él las veía como entraban y salían las hormigas, trabajaban, llevaban cositas, iban, salían ordenaditas las hormigas y volvían y traían cosas siempre y iban acumulando. Pero un día hubo una inundación y el agua empezó a avanzar. Entonces este niño se afligió porque ¿cómo le avisaba a las hormigas para avisarles de que se iban a inundar, que salieran de ese hueco que estaban ahí porque se iban a inundar? Algo muy parecido que le pasó a estos niños en Tailandia, ya que ellos fueron a un lugar donde normalmente la gente entraba a esas cavernas, caminaba por esas cavernas, entraba por un lado y salía por el otro, era como un paseo. Pero no se toparon de que hubo lluvia, los monzones en esos pueblos son tremendamente cantidad de agua. O sea, aquí
de repente nos fijemos porque hay 40 milímetros de agua, pero en un monzón caen 200 y 800 milímetros de agua en una hora. Por tanto, todo se inunda. Todo se inunda. Es imposible que la tierra absorba tanta cantidad de agua en poco tiempo. Entonces este niño desesperado, ¿cómo le aviso a esta hormiga? Y él llegó a la conclusión que la única forma de poder avisarle a esta hormiga que se iba él transformándose en hormiga. Porque así ya no podía escucharlo. Y así me pareció también que Dios también hizo lo mismo. Que Dios también para acercarse a nosotros tuvo que venir de una forma, primeramente entregándonos su palabra, su presencia en la tierra a través de la creación, a través del pueblo judío, pero también después a través de Jesucristo mismo. Por lo tanto, Él es la revelación, por decirlo así, la revelación máxima de Dios es nuestro Señor Jesucristo. También. ¿Usted viene esa fotografía aquí? Es un banquete, ¿cierto? Una tremenda mesa. Están los platos servidos, todavía no se dio nada, así que parece que iban a comer después. Pero están muy bien adornados. Están las flores. Este fue un banquete que se hizo en conmemoración, creo que al cumpleaños de la reina en Inglaterra. De ahí creo que sale esta foto. Entonces, este es un banquete. Y la verdad que los banquetes son espectaculares. Cuando uno los ve en la televisión o uno le ha tocado de repente participar en alguno de ellos, la verdad que son muy hermosos y el lugar se adorna de una forma especial, la comida es especial, las personas también están vestidas de una forma especial, ¿cierto? Ahí en esa mesa no caería ninguno si no tiene corbatita y usted lo ve con humita y todos son más o menos igual, están vestidos igual. Bien. Jesús, dame la otra. Bien. ¿Saben qué? Si nosotros nos vamos a quedar con la idea de ese banquete, porque en eso vamos a hacer una. Jesús rompió la escala jerárquica que los judíos habían impuesto para la entrada al reino de los cielos. Así. Tan simple como decirlo así. Ellos de alguna forma habían distorsionado la idea del reino de los cielos, donde inclusive los fariseos y los judíos más ortodoxos, ellos solamente pensaban que solamente los judíos, inclusive los judíos sin defectos físicos, ellos discriminaban inclusive a su propio pueblo, discriminaban a los que tenían defectos físicos. Si no se acuerdan, en las parábolas y en varios eventos que Jesucristo que le traían, ¿a dónde estaban los mancos, los ciegos y todos los demás? ¿Dónde estaban? Afuera de la ciudad. Normalmente postergados por allá. Nadie lo atendía. Había un paralítico que estaba ahí al lado del tanque de Bethesda y él no hubo nadie cuando decía, la tradición decía que venía un ángel y revolvía el agua del estanque y el primero que se caía dentro del agua se sanaba. Bueno, pero este hombre no hubo nadie que lo tomara y lo echara al estanque cuando el ángel venía y revolvía el agua. Y eso lo hacían porque los judíos también tenían un concepto de lo que era impuro. Para ellos, tocar a una persona enferma, tocar un cadáver, o una mujer que tuviera un flujo de sangre, para eso de ellos era un acto impuro. Por lo tanto, todas esas personas estaban pero absolutamente fuera, por decir así, de la obra de Dios. Por lo tanto, los judíos habían hecho un cerco y solamente tenían aquellos que cumplían los ciertos requisitos que los judíos podían estar dentro. Es por eso que los judíos, que los fariseos odiaban a Jesús, porque Jesús vino a romper el pecado. Eso que ellos habían hecho por tantos años. Jesús venía y empezaba a poner nuevos moldes. Empezaba a decir, aquí la cosa va a cambiar. Paso a paso Jesús fue desarmando la jerarquía religiosa y la jerarquía para entrar al reino de los cielos.
hay un mensaje que seguramente los judíos se habían olvidado de él. Isaías había dado en el capítulo 25 de Isaías, versículo 6, hay un párrafo en la profecía de Isaías que dice que Dios va a hacer un banquete para todas las naciones del mundo. ¿Cómo interpretamos eso? A oído de los judíos, a oído eso, prácticamente podríamos decir que se les había olvidado. Porque nos vemos en la historia de los judíos que ellos han querido tener algún acercamiento a otras naciones que no fueran de ellos. Por lo tanto, había en el corazón de Dios, en este mensaje de Isaías, había un deseo de Dios, y Dios ya estaba mencionando de que Él algún día iba a reunir a todas las naciones del mundo en un gran banquete. Posteriormente, el evangelista Lucas y Mateo también van a contar una historia similar, pero una historia narrada por Jesucristo. La historia, cuando se acuerdan del rey que invitó a su fiesta, a su gran fiesta. Bueno, Isaías había profetizado sobre este gran banquete donde sería invitado a todas las naciones. Pero a lo largo de los años, la visión de Isaías se había como desvanecido. Y los judíos habían hecho prácticamente un cerco, impidiendo que de otras naciones pudieran venir. En un contraste entonces directo, vemos entonces en Lucas capítulo 14, del versículo 15 al 24, cuando Jesús cuenta esta palabra de este gran banquete, donde Él sale. Al principio, ¿quién invitó a este banquete? Este rey invitó primero a los conocidos, a los familiares, ¿cierto? A los señores, los que tenían autoridad, invitó a esta fiesta. ¿Pero qué pasó con cada uno de ellos? Cada uno se empezó a excusar. Que yo no puedo ir porque tengo que hacer esto otro, que yo no puedo ir porque tengo otra cosa que hacer. Y así, todos se excusaron. Y no quieren ir a esta gran banquete. Y el rey dice, ya, dejemos de lado a todos los que eran privilegiados para estar en este banquete y salgamos a buscar a todos los que estuvieran por las calles. Y allí dijo, van a encontrar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. O sea, personas que eran los despreciados de la sociedad. Entonces, en la visión de Isaías, Antiguo Testamento, de la profecía de que Dios algún día iba a hacer un gran banquete, entonces también están incluidas el resto de las naciones. No solamente los judíos, están también inmersos todas las naciones que en ese entonces existían. Y esa mirada profética de Isaías está más allá, pues está viendo también en este tiempo de la iglesia, donde a este gran banquete han sido convidados todas las naciones del mundo. Si bien es cierto, hay una gran población del mundo todavía que no conoce a Jesucristo, pero en los planes y en el corazón de Dios está también esta invitación para participar de este banquete. ¿Así llaman? Por favor. ¿Quiénes son los invitados? Póngale, hermano, nuevamente al coche. Yo me olvidé traer mi escrito, así que mi hermano se le escribe aquí. Aquí los invitados eran otros, pero finalmente Jesús invita a su banquete y a esta fiesta a los pobres, los mancos, los cojos, a los cojos y a los ciegos. Y también hay otra cosa bien interesante aquí que está relatada en el libro de los Hechos, para ir viendo de qué manera Jesús y también en el Antiguo Testamento se cumplía este propósito de Dios de alcanzar a otras naciones. Pedro recibió la visión de los animales inmundos, donde en Jope, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Allí, cuando Pedro miró hacia el cielo y vio un gran lienzo extendido
donde había animales y en el fondo diciéndole, mira Pedro, todos no son inmundos. Porque Pedro, ¿por qué Dios le trajo esa visión a Pedro? Porque Pedro tenía, como buen judío, tenía el concepto de que si me meto a la casa de un gentil, me voy a contaminar, porque esa era la idea de ellos. Ellos no podían estar con los gentiles porque se contaminaban, se transformaban en impuros. Ellos consideraban a los gentiles impuros. Por lo tanto, ellos no se acercaban a los enfermos, no se acercaban a los cojos, a los ciegos, a los mancos, porque eran despreciados. Pero Dios envía a Pedro a predicar a Jope. Y Pedro al principio se resiste, pero como llegué yo a la casa de ese gentil, si es inmundo. Y ahí es donde Dios le muestra esta visión y le dice: Pedro, no, tú estás equivocado. La idea mía siempre fue atraer a todas las naciones. Y saben que me parece como esto, leí un libro de las ironías de Dios, se llama. Y parece que hay una ironía de Dios también. Pues se acuerdan desde qué puerto salió el profeta Jonás a predicarle a los de Nínive. Este mismo puerto. ¿Se acuerdan? De Jope. Justo ahí donde Dios le está dando la visión a Pedro, de ese mismo puerto, Jonás recibió una orden de Dios de ir a predicarle ¿a quién? A Nínive, una ciudad gentil, pagana, que para los judíos era impuro. Y Jonás, ¿qué hizo? Compró un pasaje y se fue en el barco, dijo: oh, me voy a Nínive. ¿Qué hizo? No hizo eso. ¿Por qué? Porque en su concepto y en su visión, como buen judío, ¿sí? Y judío también, de no ir a contaminarse, porque para ellos esas naciones eran paganas, eran inmundas, impuras, todo lo que usted puede decir. Pero Dios estaba interesado en que Nínive también recibiera su palabra y se arrepintieran de sus pecados. Entonces nos damos cuenta de que en la historia de la salvación del hombre, hasta en el Antiguo Testamento, vemos todos los esfuerzos que Dios hizo para que también las naciones que por los judíos eran consideradas impuras, también esas naciones conocieran la palabra, conocieran la revelación de Dios. Fíjense que irónicamente también Dios tuvo que usar un pagano para que el mundo conociera su palabra. Y utilizó a Alejandro, un tremendo emperador griego, para traer a eruditos y copiar los libros sagrados de los judíos, o sea, el Pentateuco, todos los libros antiguos de los judíos, y llevarlos al idioma griego. Uno dice, pero esto es casualidad. No, es que Dios siempre está interesado en que todas las naciones, los pueblos, sean salvos. Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese todos, hermano, somos 5.500 millones de habitantes. Somos muchos. Pero es el corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios, es de que todo hombre y mujer llegue a conocerle a Él, se arrepiente de sus pecados y sean transformados. Amén. Es el deseo de Dios, y lo ha tenido su deseo desde que el hombre cometió pecado y el hombre se empezó a apartarle. Desde ahí que Dios sigue llamando, sigue atrayendo de alguna forma a las naciones a invitar. Por lo tanto, aquí tenemos un espacio del tiempo, dos espacios distintos. Pedro y Jope, también poco negándose a la orden de Dios de ir a predicarle a los gentiles en Jope, pero también tenemos a Jonás también negándose a lo mismo, porque ellos tenían en su visión y en su cultura esto que para Dios no era lo que ellos habían pensado. Bien, vamos a entrar en relatos memorables de Jesús con respecto acerca de su infinita pasión por los perdidos. Dice que aquí vamos a ver tres, usted se da cuenta mucho de ellos, donde tenemos. Y vamos a comenzar
con la primera? El gran banquete. ¿Qué hay en este banquete? Porque es un llamado, ¿cierto? Bien. Lucas 14, por favor, si alguien lo tiene. Vamos a trabajar con la Biblia. Vamos a comenzar entonces con este primer llamado. A todos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. ¿Cierto? Lucas 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer, porque después yo voy a leer mi versión más moderna. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos la invitación. Yo lo leí en la versión, el lenguaje de Dios habla hoy. Dice: al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús: la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Y Jesús le respondió. En cierta ocasión, un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara al invitado y le dijera: vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo: le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Y otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo: ve enseguida a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Pero ninguno de los que invité a la primera vez probará un bocado de mi cena. ¿Qué sentencia? Ninguno de aquellos que primeramente invité probará bocado de mi cena, porque rechazaron la invitación del rey. Y también me llama la atención el esfuerzo de Jesús por poner el acento en decir: bueno, si no quieren, hay lugar todavía, sí, hay lugar, bueno, anda nuevamente hacia la calle y fuérzalo a entrar. Y a veces suena como: bueno, tenemos que obligar a este a hacerse evangélico cristiano, ¿cierto? Pero tal como testificaba Marilyn en el estudio, ella nos decía de que muchas veces con insistir con las personas con palabras, a veces no es lo mejor, no es la mejor estrategia. A veces cuando ya la persona no quiere escuchar, lo mejor es orar. Orar y poner, porque el Señor va a buscar la forma de tocar el corazón de esa persona. Por tanto, ahí tenemos el relato de cómo Dios de alguna forma va a atraer a aquellos que Él quiere que estén en su fiesta. Y el Señor quiere que estén todos, que no falte ni uno, todos, y estamos incluidos nosotros. El segundo, el hijo pródigo. Esta historia ustedes la conocen, mis queridos, está en Lucas capítulo 15, ¿cierto? El versículo 11-32. Pero no quiero que la leamos, sino que ustedes se recuerdan muy bien esta
esta parábola del hijo pródigo. Bien, ¿qué había hecho este hijo pródigo? La verdad que es uno de los relatos más memorables de Jesús, ¿eh? Y la verdad es que sobre este relato se han hecho muchas predicaciones. Y unos resaltan la vida del pródigo, otros resaltan al papá, que en el fondo es Dios. En esta palabra representa a Dios. Y otros que resaltan al hermano, que no quería que entrara, que no volviera a su hermano, ¿cierto? Bien, este es un relato de Jesús acerca del gran amor del Padre. A pesar de que esta escena termina con un banquete, pero antes que se produjera este banquete hubieron muchas cosas que pasaron. El hijo pródigo primero se tuvo que dar cuenta de su gran necesidad. Se dio cuenta de todo lo que había perdido por haberse ido a la casa de su padre. Y de alguna forma nosotros también nos podemos dar cuenta de lo que perdemos, hermano, y se pierde la gente cuando ha conocido al Señor y vuelve atrás. Creo que es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano. Y hay una sentencia muy dura con respecto a aquellos que hacen eso. Porque habiendo conocido la verdad ya, han renegado de ello. Es como, por decir así, aumentan sobre él su castigo. Este hombre, este héroe del hijo pródigo, porque primero él salió con todo lo que le pudo sacar a su padre, y créanme de que este fue un acto de tremenda rebeldía de este hijo, de sacarle a su padre la herencia antes que su padre hubiera muerto. Es decirle, papá, yo te considero a ti muerto, por lo tanto, entrégame lo que me corresponde y yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera. Qué tremendo dolor para ese padre que mi hijo ya lo considere para nada, lo considere muerto y ya tú para mí no existes, por lo tanto, entrégame lo que me corresponde como herencia. Por lo tanto, este muchacho que está en este cuento, en esta parábola que cuenta, podríamos decir, hizo todo, pero a los ojos de su padre era un inútil. Porque habiéndole dado toda la herencia y todo, ¿qué hizo? Se la malgastó. No hizo nada con lo que le dio. Todo lo contrario, volvió peor. Venía sucio, no tenía anillo, no tenía vestimentas apropiadas. Acuérdense que estuvo trabajando en medio de los cerdos, algo que para los judíos era algo realmente impuro. Pero Jesús pone la cera en este hijo de que tuvo que llegar inclusive a apacentar cerdos. Y aún dice que el alimento se le daba al cerdo, se le prohibía comer. Así que la situación que llegó por rebeldía al Padre fue tremenda. Pero esto es lo que pasa con el amor de Dios. Este hijo vuelve y ¿qué hace el Padre? Hace fiesta. Entonces nos acordamos de este gran banquete que Isaías en su visión vio cuando Dios iba a invitar a todas las naciones del mundo a un gran banquete. En ese banquete no debe faltar nadie. Pues el corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que señala Jesús y lo que quiere señalar en esta parábola. Que todo lo que de alguna forma son declarados indeseables, entre comillas, por el resto de la sociedad, son infinitamente deseables para Dios. Al punto de que en esta enseñanza, Dios, que es representado por el Padre, acepta al Hijo que vuelve, aunque venga todo manchado, todo sucio, no importa, pero lo acepta y nuevamente lo transforma en su Hijo.
y le vuelve a poner un vestido limpio, honorable, porque aquí se habla de un hombre honorable. Le pone un anillo, que ya es algo importante en la cultura judía. ¿Y todo esto para qué? Para que este hijo esté nuevamente y llegue al hogar y se haga fiesta. Hermano, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Se acuerdan que hemos escuchado siempre eso? Hay fiesta. Cuando estamos en una fiesta, en un banquete, hay fiesta, siempre estamos contentos, estamos alegres, lo pasamos bien. Fiesta hay en los cielos, pero también debería haber fiesta en nuestra vida como iglesia cuando un pecador se arrepiente. Porque es algo tremendamente grande lo que ocurre. Y si Jesús puso estos relatos para mencionar esto, es porque a él le interesa, porque el corazón de Dios es un corazón muy grande y misericordioso. Todos somos, de alguna forma, para Dios somos, y para el resto de las personas, podríamos ser indeseables. Mira cómo estás. El hermano mismo le dice, pero mira, hizo todo lo que quiso, se gastó la plata, anduvo con malas juntas y todo lo que hizo. Pero mira, tú llegas y lo aceptas y lo recibes como un hijo. Y hace fiesta con él. Y a mí le dijo, y me reprocha a su padre, el que está ahí. Y le reprocha, y tú nunca ni siquiera me has dado ni un cabrito para yo celebrar, como dijo, con mis amigos. Cuando él tenía todo en la casa. Por lo tanto, aquí también tenemos que tener también los que estamos dentro del hogar del Padre, también tenemos que tener un corazón receptivo para aceptar a aquel que viene o a aquel que vuelve. Hermano, hay personas que es amigo de la iglesia, pero en un momento dado pueden volver. Esperamos que vuelvan. Y nosotros tenemos que tener también nuestro corazón como el Padre, que lo acepta, lo recibe con un abrazo, con un beso, con todo lo que el cariño de Dios tiene para su hijo. Que nosotros no nos podemos transformar en el hermano que va, como en esta historia, él va a criticar a su padre por haber dejado entrar y haber hecho una fiesta en honor del hijo que se había perdido. Las palabras del padre en esta palabra son muy, muy notables, porque él estaba perdido, ¿cierto? Se reconoce, este hijo se había perdido, pero ahora ha vuelto. Y por lo tanto, hay fiesta. Estamos contentos porque se ha salvado un alma. Y eso es lo que representa esta palabra. La otra área, el buen samaritano. El buen samaritano. Así que esta historia va juntita. ¿Qué provoca en los oyentes, en los oídos de aquellos que están escuchando esta parábola, que eran judíos? Bueno, de alguna forma ellos se sintieron tocados, porque justamente Jesús va a utilizar a dos de sus representantes religiosos y los va a colocar en una situación incómoda, porque estos personajes, en la historia del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, 25 al 37, si alguien lo quiere anotar, allí está la historia del buen samaritano. Este buen samaritano, o estos dos profesionales, por decir así, de la religión, porque así los coloca Jesús, estos dieron un tremendo rodeo. O sea, vieron que ya estaba agotado el hombre necesitado. ¿Qué hicieron? Se dio la vuelta para no pasar delante. Este hombre lo vieron allí a lo lejos, lo habían asaltado, seguramente todo sangrando, cochino, desesperado. ¿Y qué hacen? Esto, dan un rodeo para no pasar por allí, para no encontrarse
con el que había sido víctima de un robo. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos no estaban dispuestos a arriesgarse a la contaminación con aquello que parecía un muerto, un cadáver. Simple como eso. Si ellos en su cultura, ellos tenían aquí, no te puedes acercar a nada que sea impuro. Pero ¿qué es ahí en el corazón de Dios? Que para Dios no hay nadie impuro, menos ser humano. Podemos decir que hay animales impuros, sí, la Biblia lo menciona, porque están ahí en el libro de Levítico, están en la lista de animales impuros. Pero eso era un tema de la cultura judía. Pero no se olviden que Dios le dice a Pedro, no hay nada inmundo. Nada. De lo que tú has visto, nada es inmundo. Diciéndole, bueno, Pedro, anda y métete a la casa de ese gentil porque allí necesito que tú estés. Por lo tanto, en esta historia hay un hombre despreciado por los judíos, pero coloca de ejemplo Jesús, mire, la ironía también de Jesús, que puso irónicamente a un samaritano. ¿Y quién era un samaritano, un judío? Despreciable. Odiaban a los judíos, odiaban a los samaritanos. Por lo tanto, Jesús dice, bueno, estos dos profesionales de la religión pasaron y dieron un rodeo para no encontrarse con ese casi cadáver que estaba allí botado en el camino. Y Jesús pone de ejemplo a un samaritano, odiado por la cultura judía, pero lo pone de ejemplo. Y dice, este hombre hizo bien, porque este hombre vio que allí tenía a su prójimo. Por lo tanto, en estos tiempos, contar esa historia es más o menos acercarnos a decir, bueno, todas las personas que algún día el Señor va a poner a nuestro alcance son personas que tienen necesidades, personas que de alguna forma tienen y necesitan de Jesucristo, que necesitan de Dios. Es probable que tengan muchos problemas, pero nos vamos a acercar primeramente con la intención de reconocer que es una persona que Dios también ama. Y si Dios le ama, y si Dios lo tiene y lo preparó y lo puso frente a nosotros, es porque Dios tiene un propósito también con esa persona. Por lo tanto, en esta historia, Jesús elogia a un samaritano. Es como si, irónicamente, por ejemplo, dio un rabino, un judío, elogiara, por ejemplo, a un combatiente de la Organización para la Liberación de Palestina, una cosa así. Los judíos odian a este ejército, el Ejército de Liberación Palestina, ¿cierto? Son sus enemigos. Y Jesús hizo más o menos parecido. Elogió a un odiado por los judíos, el que hizo el bien. Por lo tanto, aquí tenemos otra historia de cómo Dios tiene en su corazón el deseo y el propósito de que la persona llegue a conocer a Dios. Jesús rompiendo esquemas. Dice que a veces en la iglesia se transforma en algo así como un club donde son aceptadas en ciertos grupos de ese club las personas dependiendo de sus intereses comunes y muchas cosas. Pero no es el deseo del Señor que en la iglesia pase esto. Por lo tanto, estos dos, aquí tenemos, cuando Jesús rompe esquemas, los va a romper derechamente. Y es lo que la iglesia tiene que hacer hoy día. Los esquemas, las formas que realmente nos enseñaron o aprendimos o mal aprendimos,
debemos ir sacando. Pensemos lo primero. Ponlo acá. Eso, dígame. La primera, cuando Jesús toca a un endemoniado. El mismo Jesús lo hizo. El pastor ya nos predicaba directamente de este hecho de Jesús, de acercarse y dejar que un endemoniado y él tocar a un endemoniado. ¿Qué pasaba en la cultura judía y en la cultura religiosa de los judíos? Ellos no se podían acercar a una persona de este tipo. Usted lo encuentra ahí en Lucas capítulo 8, ¿cierto? En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, está el relato del endemoniado gadareno, así se llama. Este hombre, si era endemoniado y estaba en esta forma, era un ser impuro. Por lo tanto, ningún judío se podía acercar ni hacer algo, nada por él. Lo que hace Jesús, Jesús deja que este hombre se acerque. Jesús va a su encuentro y Jesús hace una obra poderosa y portentosa en él. Estaban todos allí mirándole cómo Jesús iba a hacer una obra con este hombre endemoniado. Sí, pero a Jesús no le importaba. Recuerda que Jesús rompió esquemas durante tu vida. Jesús rompió esquemas en todo lugar. Cuando estuvo en diferentes lugares, en la sinagoga, rompiendo el esquema, por ejemplo, de sanar personas en el día de reposo, o hacer cosas en el día de reposo, rompiendo esquemas. Porque los esquemas lo único que hacen es que nos encuadran, y no nos dejan la libertad que Dios nos ha dado para ir más allá de estos esquemas. Por lo tanto, Jesús en estos tres relatos que va a hacer, él derriba la categoría que tenían los judíos de lo que era puro y lo que era impuro y lo que era inmundo. Y en estos tres relatos, el endemoniado gadareno, la mujer que tocó el manto, y cuando Jesús toca en el cadáver de esta niña, la hija de Jairo. Estos tres relatos están juntitos. Y en estos tres relatos Jesús le va a mostrar a sus apóstoles, discípulos que estaban con él, y a los líderes religiosos que lo estaban mirando, de que él no tenía ningún problema con esta idea de apartar o dejar de lado a los que no eran considerados dentro de este grupo social. Por lo tanto, estos tres incidentes que son tomados juntos en este capítulo número 8 vienen a confirmar que Jesús era algo diferente, y esto lo podían ver sus discípulos, los apóstoles y también los judíos fariseos. Jesús, cuando va por barco hasta la región, una región poblada de gentiles, y sana un hombre que estaba desnudo, un hombre que proliferaba palabrotas, que era el endemoniado. Y después, fíjense lo que hace Jesús con este hombre. Lo sana, este hombre vuelve a sus cabales, tiene conciencia nuevamente de lo que él es. Y este hombre, por gratitud, dijo: Señor, bueno, déjame estar contigo. ¿Y qué hace Jesús? Lo manda misionero. Ve, dice, y vete a tu casa y anda a contar a ellos las maravillas que tú has visto. Entonces transforma a este hombre inmundo, endemoniado, todo lo que uno podría decir de él, lo transforma en un misionero, porque le dice: anda y a entregar estas maravillas que tú dices, anda y a contárselas a tu familia. Después vemos a Jesús tocado por una mujer que tenía una enfermedad, por decir así, femenina. Y una mujer en ese estado se consideraba una mujer inmunda, impura. Por lo tanto, no podía ni acercarse a la sinagoga,
no se podía acercar al templo, no podía, eran realmente en ese tiempo eran despreciados. ¿Y qué hace Jesús? Cuando esta mujer le toca, Jesús no deja pasar este evento, por decir así, de haber sido tocado por esta mujer, sino que él se para, se da cuenta que algo pasó, porque acuérdense que le a los discípulos, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero Señor, si está lleno de gente, pues todo el mundo te toca y tú preguntas. No, es que la que me tocó, de mí salió poder. ¿Dónde está? Y como la mujer se dio cuenta que había sido, me imagino la cara de angustia de esa mujer cuando fue descubierta, a pesar de que tenía esta enfermedad y que se declaraba impura, haber estado en contacto con un hombre en un acto impuro de ella, y más encima con quien era un maestro, como decían, hablaban de Jesús. Por tanto, esta mujer tiene ese sentido muy acongojada. Pero ¿qué hace Jesús? Tiene tiempo para acercarse y hablar con él. Por tanto, también vemos nuevamente Jesús rompiendo esquema. Porque el otro la había desechado, le dice, no, tú no tienes, tú no puedes estar aquí, tú no me puedes tocar. Pero Jesús no es de los que se deja llevar por la corriente de las personas, sino que simplemente va a actuar. Y segundo, ¿qué hace Jesús? El tercer relato que está pegadito a este de la mujer que le toca a la hija de Jairo. Sí, mientras él estaba hablando con la hija de Jairo y Jairo quedó ahí, Señor, pero atiéndeme. Mientras Jesús conversaba con la mujer que había sido sanada, ¿se acuerdan? Y él le reprocha, bueno, me dejaste por esta mujer conversando con esa mujer. ¿Y qué pasa? Que llegan a avisarle, mira, ya está, tu hija ha muerto. ¿Qué hace Jesús? Él sabía todo y él se va a la casa de esta niña. Otra cosa que también en la cultura judía no se podía hacer: tocar a un cadáver para los judíos era un acto impuro. Por lo tanto, no se podían acercar. Menos un profeta, menos un predicador, menos un maestro, como se declaraba Jesús, no podía hacer esto, no podía estar en esa condición. Pero Jesús lo que hace es que se dirige al hogar de esta niña y la atiende, la levanta, la resucita y esta niña recupera nuevamente su vida. Por lo tanto, aquí también podríamos decir que Jesús hace algo impropio de los judíos. Volvamos nuevamente a la idea original como comencé. En el corazón de Dios no hay nadie inmundo ni impuro. Todos son deseables para Dios. Dios desea que cada persona, hombre, mujer, niño, raza, lo que sea, Dios quiere que esa persona le conozca y le reconozca como su Salvador personal. Entonces vemos Jesús rompiendo el esquema, sacando. Hermanos queridos, cuando nosotros hemos propuesto en esta iglesia tener un sentido distinto como iglesia, como ministerio, como hemos pensado siempre en que este debe ser un lugar, un refugio, ¿cierto?, para todas las pequeñas personas necesitadas. Y yo estaba pensando otro día, ¿qué podríamos hacer para que este lugar aquí, las personas que pasan, porque me imagino que por aquí pasa mucha gente, cómo dejar, porque nosotros no estamos todo el día aquí, estoy seguro que mucha gente pasa. A lo mejor a esta hora no pasa mucho, pero otro día, 10 semanas, aquí debe pasar mucha gente por acá. ¿Qué hacer
para que este lugar sea reconocido como un lugar donde atendemos a los necesitados. ¿Se acuerda que tiempo atrás habíamos pensado que íbamos a hacer una obra social aquí? De hecho, estamos trabajando en nuestra asociación jurídica, que ya la tenemos, para trabajar como institución de social y cultural, porque que podamos ser de ayuda a los inmigrantes, extranjeros, todos. Fíjense que en la cultura judía los extranjeros también eran considerados inmundos e impuros. Estaban en la lista, dice, a los extranjeros. Los extranjeros también caían en esta categoría de inmundos e impuros para los judíos. Por tanto, también en esta visión de iglesia que Jesús nos propone, donde no hay discriminación de ningún tipo, tenemos que de alguna forma formalizar, poner el acento en esto que es muy importante para nosotros ya como iglesia, como grupo evangélico, de tener de alguna forma destacarnos por algo. ¿Se acuerdan que una de las cosas que rescatamos del estudio del libro Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso tenía por decir así, un logo grande de que ellos eran una iglesia que se esforzaba en ser buenos cristianos, que tenía dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Éfeso, tenían un buen testimonio. A pesar de que era una ciudad, ¿se acuerdan que les conté? Era una ciudad que era inmoral, absolutamente inmoral. Pero aquí se da el contraste cuando Jesús, hablándole a la iglesia de Éfeso, dice que ellos tienen que volver a lo que habían sido antes. Porque antes, ¿qué eran ellos? Ellos amaban. Cuando uno ama a Dios, ama a su prójimo. Y si ama a su prójimo, se preocupa de él. Y estas no son solamente palabras, porque también cuando Juan le entrega las epístolas y él habla acerca del amor de Dios, dice que el amor de Dios nosotros es el amor que se corresponde al hermano. Es el amor que se corresponde al prójimo, al extranjero, a la persona que ha sido discriminada socialmente o como quisiéramos llamarla, que a veces no cae dentro de los círculos nuestros. Pero la verdad es que nosotros en esta iglesia no pueden haber círculos ni grupos. Todos tenemos que tener nuestra mente abierta para servir a todos aquellos que el Señor va a entrar y va a hacer pasar por esa puerta. Amén. Para eso el Señor nos puso aquí. Para eso el Señor también nos permitió salir de aquí, salir de por allá, para estar aquí. Por estando aquí, el Señor entonces va a cumplir el propósito que Él tenía para nuestra vida y para este grupo. Si esto, hermanos, que estamos haciendo aquí, esto no es porque se nos ocurrió a 2 o 3, al pastor, a los hermanos, decir, bueno, hagamos esto, sino que eso estaba en el corazón de Dios. Quizá en este lugar faltaba esto. Y creemos que falta. Si nos mira ahí al frente, no. El letrerito que tiene ahí. Si acá tenemos que ponerle el cielo, allá está el infierno, aquí está el cielo. Bueno, Dios, Él sabe y Dios habla a nuestras mentes con respecto a su palabra. Pero quiero terminar con esto. En el tema de la santificación, que es en el fondo lo que Dios quiere introducir en nuestra vida. Cuando una persona se acerca al tema de la santificación, empieza a entender de alguna forma lo que pasó en el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué pasó en el corazón del apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Fariseo,
que también creía esto. Un buen fariseo también creía que no podía juntarse con los impuros, no se podía contar con esto, con este otro, consideraban a la mujer segunda, tercera categoría, tenían todas estas cosas que él consideraba también como algo impuro. Al principio él fue renuente, él fue un hombre renuente a entender la obra que Dios estaba haciendo en medio de estos cristianos, a los cuales en el principio persiguió. Él era un fariseo de fariseos, y que seguramente, si notamos las palabras del fariseo que entró al templo a orar, ¿se acuerdan cómo oraba ese fariseo? ¿No? Yo no soy como ese que está ahí. Yo hago esto, este otro, diezmo de todo, hago ofrenda, hago lo que mi religión me dice que tengo que hacer. Y gracias porque no soy como ese que está ahí atrás. No lo digo por usted, hermano, que está ahí atrás. Porque Pablo, en su conversión, él entendió, y él en el libro de Gálatas, hermano, me va a permitir que usted abra ese y vea usted el cambio que hubo en el corazón de este hombre cuando se encontró con Jesús. Fíjese en todo el contexto histórico, religioso, cultural que tenía el apóstol Pablo. Él muchas veces dio gracias a Dios, y lo podemos decir que en la conversión de Pablo, muchas veces lo va a señalar lo que él era antes. Seguramente Dios muchas veces oró a Dios dándole gracias porque no era gentil. Primero, gracias Señor porque no soy gentil, porque soy judío. A lo mejor también le dio gracias porque no era esclavo. Los judíos también lo llamaban a los esclavos. Gracias Señor porque no soy esclavo. Y disculpe la dama, seguramente Pablo dio también gracias por no ser mujer. Sí, pues. ¿Cómo consideraban los judíos en su cultura a la mujer? Poquito menos que los bichitos que andaban alrededor de la casa. Sí, en su cultura ellos consideraban a la mujer así. Por lo tanto, Pablo en algún momento también dio gracias, gracias Señor por no ser, primero, como el gentil que está ahí atrás, que tampoco te doy gracias por no haber sido esclavo, te doy gracias por no haber sido mujer. Pero él terminó con estas tremendas palabras que están en Gálatas, capítulo 3, 28 y 29. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo a los judíos? Le dice, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. O sea, el esclavo y el libre son iguales. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. ¿Usted cree que un hombre que se haya convertido a Jesús, al Evangelio, podría haber dicho estas palabras? Ellos se consideraban herederos de la herencia de Abraham, del linaje de Abraham. Y aquí estaban todos los que no eran descendientes de Abraham, estaban condenados fuera del reino de Dios. Pero aquí Pablo va a decir, soy linaje de Abraham también. Algo que era muy difícil decir. Y heredero según la promesa. Entonces aquí podemos ver a un hombre convertido, a un hombre plenamente restaurado en su mente,
para aceptar lo que Dios iba a hacer con él. Transformarlo en el grande apóstol de los gentiles. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La muerte de Jesús dice que rompió también el esquema que los judíos tenían acerca de la presencia de Dios en el templo. La muerte de Jesús había echado abajo las barreras del templo. Desmanteló los muros que dividían a las personas entre puros e impuros, entre hombre y mujer, entre libre y esclavo, entre extranjero y chileno, entre pobre y rico. Claro que no hay ningún rico, pero todos somos pobres, ¿cierto? Para no comparar, todos somos iguales ante el Señor. Por lo tanto, el Señor no separa a las personas en categorías. Ni nosotros tampoco lo podemos hacer. No estamos facultados a hacerlo. La gracia de Dios se abre paso en medio de la iglesia. La gracia de Dios, hermano, solamente eso. La gracia de Dios. Jesús termina en el relato de estos tres relatos que él hace con algo que ya la Biblia de alguna forma había hecho. El enfoque que toma Jesús es que él solamente ve un cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento, que había sido de alguna forma distorsionada, de alguna forma manipulada por los dirigentes religiosos para declarar aquello que era inmundo, que era impuro, de lo santificado. Y Jesús no hace esto. Jesús no separa lo profano de lo sagrado. No hay esa diferencia en él, porque al final, cuando todos conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios ya había santificado a su creación. Y si bien es cierto, el pecado había hecho de alguna forma grave daño a nuestra relación con Dios, que nos separó de Dios por muchos siglos, y fue necesario que Dios enviara a su propio Hijo a restaurar las cosas como habían sido al principio. Entonces, Dios prepara el camino, prepara el escenario para que entre Jesús. Y se nota claramente que Jesús vino a romper el esquema. Él, si hubiese sido un judío más común y corriente, habría hecho lo mismo que todos los demás judíos, apartándose de la gente, viviendo solamente entre los judíos, no comiendo con los gentiles, no conversando con una mujer al lado de un pozo. Todo eso que habían entrado en la mente de los judíos y que de alguna forma lo hacían irse de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre fue que Él quiere que sus hijos y todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos queridos, estamos trabajando por esta iglesia para que la palabra del Señor sea en nuestros corazones, y a través del efecto que hace la palabra en nuestros corazones, nosotros podamos ir cada día siendo transformados, santificados de la palabra del Señor. El Señor, a través de su palabra, nos invita a esto. Nos invita. Y si tenemos que romper esquemas, hermano, ya hubo alguien que lo hizo antes que nosotros. Y las personas que rompen esquemas, hermano, son los que se notan, son los que realmente logran cosas.
Si seguimos la corriente, como dice la corriente de este mundo, es más probable que vamos a pasar desapercibidos. Un grupito más y uno más. El Señor quiere hacer algo muy especial con nosotros. Yo lo creo firmemente y creo que el Señor de alguna forma nos está respondiendo a esto que había anhelado en nuestro corazón. Ser un grupo de hermanos cristianos que nos amamos en el Señor, que consideramos a todas las personas iguales a nosotros y que vamos a trabajar para que la palabra del Señor toque el corazón de todos aquellos que entren por esa puerta a este lugar. Y si hay que forzarlos a entrar, bueno, no olvidemos la parábola. Jesús al final de la parábola de la gran cena dice, bueno, hoy hay espacio. Sí, pues yo veo sillas por ahí, bueno. ¿Qué dice el rey? Le dice a su siervo, anda a buscar y fuerza lo que venga aquí dentro, tráelo del brazo. Nos vamos a invitar unos chocolatada para que vengan varios más a tomar chocolate. ¿Cierto, pastor? Amén. Sí. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Hay cosas que vamos a ir de a poco descubriendo en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero lo primero que el Señor quiere sacarnos de nuestras mentes, cualquier prejuicio, cualquier cosa que nos impida tener nuestro corazón abierto, así como Dios lo tiene abierto para todas las personas. Amén. Señor, queremos darte gracias